Hola niños del quinto básico, espero que estén con muchas ganas de comenzar con nuestras guías de trabajo de ciencias naturales. Vamos a ver las guías número 1 hasta la número 4 en los respectivos cuadernillos. Comenzamos. Bien, van a buscar entonces su cuadernillo número 1. Esta es la fotografía de la portada del libro de Ciencias Naturales, con el cual vamos a trabajar. El objetivo de la guía número 1 es conocer e investigar acerca de la distribución del agua en el planeta y sus principales características. Entonces vamos a ubicarnos desde la página 10 a la 22, donde encontrarán la unidad 1, el agua en el planeta, la lección número 1 también, distribución del agua. Comenzamos. Ya niños, aquí en la página 10 y la página 11 corresponde al Parque Nacional de las Torres del Paine, que está ubicada en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Respecto a estas dos preguntas que dice, ¿en qué lugares de la imagen se puede desarrollar vida? ¿Por qué? Y sin agua no hay vida. ¿Por qué esta afirmación es correcta? Debemos comprender que en todo aquel lugar donde haya proximidad de agua o el agua misma, va a haber vida. Este es un compuesto fundamental para el desarrollo y mantención de cualquier organismo, ya sea unicelular o pluricelular. La afirmación del agua sin agua no hay vida es correcta, porque el agua es el medio en donde ocurren todos los procesos bioquímicos que permiten la vida. El agua. El agua ha estado presente en nuestro planeta desde hace aproximadamente 4.000 millones de años. Indispensable para cualquier tipo de vida, el agua es un elemento presente en abundancia en la Tierra. El 71% de la superficie terrestre está cubierto por agua, de la cual 97% es salada y se encuentra en los mares y océanos, mientras que el 3% restante es agua dulce, contenida en ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas, de las cuales más de 2/3 partes se encuentra congelada en los glaciares, casquetes polares y montañas altas. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso, según la manera en que estén unidas sus moléculas. No tiene color, olor ni sabor. El agua es un bien común que debemos cuidar, pues tenemos disponible para el consumo humano un pequeño porcentaje del total existente en el planeta. La mayor parte del agua es salada, por lo que no es apta para el consumo humano. Actualmente, en los 5 continentes se presentan problemas de escasez de agua. Casi la quinta parte de la población mundial vive en zonas de escasez física de agua, es decir, regiones en las cuales no hay agua. Por otra parte, casi un cuarto de los habitantes de la Tierra carece de medios e infraestructura para transportar el agua desde los acuíferos y así no pueden aprovecharla. La escasez de este bien líquido se debe a condiciones naturales, pero principalmente se debe al descuido de los humanos, ya que se desperdicia, está contaminada o se distribuye de manera irregular. Una de las acciones principales que debemos llevar a la práctica es mantener el equilibrio entre el agua que necesitamos y no desperdiciarla, y mantener el ciclo natural de tal manera que afectemos lo menos posible al medio ambiente. Para garantizar que las futuras generaciones puedan gozar de este recurso, es necesario que desde ahora actuemos y pongamos en marcha acciones tendientes a cuidar el agua, de manera individual y social. Las acciones para cuidar el agua deben realizarse diariamente y convertirse en un hábito. El cuidado del agua y su estabilidad en nuestro mundo está en nuestras manos. Sigamos. Dice, ¿qué sé? Observa la fotografía propuesta y responde en tu cuaderno las preguntas asociadas. Ya, ustedes niños no van a responder en el cuaderno, ya, pero me van a poner atención. En esta imagen tenemos el agua en sus 3 estados. Fíjense bien, el número 1 sería
la nieve, y este está en estado sólido. Luego tenemos las aguas termales, las cuales están hirviendo, ¿cierto? Están calientes. Estas aguas están en estado, obviamente, líquido. Y lo que ebulle de esta agua, lo que sale, lo que expulsa, que vendría siendo el gas, ¿cierto? En estado gaseoso. Es el humito que sale del agua caliente. Ahora vamos a la número 2. Dice, observa detenidamente las siguientes imágenes. Tenemos la letra A, la letra B y la letra C. La letra A vendría siendo un glaciar, que es como una roca gigante, pero de hielo, más la superficie, que también está compuesta de hielo. Es el agua en estado sólido. Luego tenemos el mar, en la letra B, y en la letra C vendría siendo un río. Ya. Dice, ¿cómo clasificarías el tipo de agua expuesta en cada imagen? Para ver el tipo de agua se van a ir a la guía, en la primera hojita, donde sale un mapa conceptual, el cual tiene como título Distribución porcentual del agua sobre la superficie terrestre. Ya. Arriba dice 100% agua. Se divide en dos grandes grupos. Tenemos el agua salada y el agua dulce. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas, ¿ya? El agua salada está presente en océanos y mares, es decir, en expansiones inmensas, gigantescas de agua. En cambio, el agua dulce corresponde a glaciares, aguas subterráneas y ríos, lagos y en la atmósfera, chicos, en la atmósfera, sí, en el aire, sí. ¿Por qué? Son pequeñas gotitas, ¿ya?, que andan deambulando en el aire, pero es un porcentaje mínimo, muy mínimo. Entonces, de acuerdo a ese mapa conceptual, el agua que corresponde a los glaciares es agua dulce, el agua que corresponde al mar es agua salada y el agua que corresponde al río es agua dulce también. Y ahora les voy a explicar el fenómeno de la infiltración del agua en las aguas subterráneas. Bien, esto se debe a las lluvias. Cuando cae el agua, se van formando ciertas corrientes. Claro que este proceso es lento, chicos. Esto, denominado escorrentía subterránea, dependerá de la pendiente, es decir, de qué forma está el relieve superficial, si va en bajada o es un terreno plano. Dependiendo de este, se va a ir juntando el agüita. Claro, va a favorecer a la vegetación que esté a su alrededor, pero también va a aumentar el tiempo de permanencia en el lugar. Y esto, en consecuencia, va a crear una infiltración a la superficie. Ya, distribución del agua. Como vimos en el mapa conceptual, esta se divide en dos categorías, pero ¿cuánta agua hay en el planeta? Hace millones de años, cuando el planeta se estaba formando, este estaba envuelto en muchos tipos de gases, al igual que existe en otros planetas. Y el agua pertenecía a un vapor, es decir, a un gas que la rodeaba. Mediante tantos cambios que tenía tanto en sus placas tectónicas como hizo que precipitara, es decir, que lloviera. Tantos cambios de temperatura, tantas corrientes que habían. Y estos son los que formaron los océanos. Las diferentes precipitaciones que se llevaron a cabo. Tanto de lluvia ácida, donde el compuesto no es solo agua, sino que tiene otros minerales. Y el agua pura. Y observemos la imagen. Nos damos cuenta que el agua es lo que más abunda en el planeta. Se dice que la hidrosfera, la cual es la masa de agua en el planeta, está compuesta por un 70% de agua. Si la superficie la separáramos en 4 partes, casi 3 de ellas estarían completamente cubiertas de agua. ¿Y la otra parte? ¿De qué sería? De corteza terrestre, es decir, de superficie terrestre, donde nosotros habitamos.
porque no podemos vivir en el agua, ¿cierto? Bien, niños, miren, aquí en el mismo libro nos recomienda hacer lo siguiente. Van a marcar líneas verticales y horizontales, como aparece aquí, a una distancia exacta. Yo lo hice aproximado. Es decir, cada cuadro puede medir 1 centímetro o lo que ustedes prefieran. ¿Para qué? Para poder descubrir si lo que aparece en el gráfico de las 3/4 partes es lo mismo que la cantidad de cuadritos que vamos a contar. Entonces recuerden, deben contabilizar también, al contar el agua, los casquetes polares, es decir, la parte blanca, porque también es agua, pero en estado sólido. Esto es opcional, solo si ustedes quieren. Y ahora sí vamos a pasar al agua dulce y al agua salada. ¿Cómo es el sabor del agua del mar? ¿Y cómo sabe el agua potable? El agua potable es el que se extrae del agua dulce. Ya, el agua dulce o el agua potable no tiene sabor, no tiene olor y no tiene color. ¿Pero el agua del mar es igual? No lo creo. Aquí dice que según la cantidad de sales minerales disueltas en un determinado volumen de agua, esta puede clasificarse como agua dulce o agua salada. Por ejemplo, el agua sólida de un iceberg es dulce, en cambio el agua del mar sobre la que flota es salada. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos los dos tipos de agua al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el agua se solidifica, expulsa la sal que la tiene y ésta se purifica en un estado natural, lo cual lo hace agua dulce y al caer sale la sal que llega a los mares. Yo sé que muchos de ustedes pueden preguntarse, ¿por qué el agua del mar es salada? Bueno, hace 4.000 millones de años la Tierra no era como la conocemos, como le contaba recién. La rodeaban diversas capas de gases. Además, los volcanes hacían erupción constantemente por tantos cambios que éste tenía. Movimientos sísmicos muy fuertes y diversos paisajes hirvientes eran lo que más abundaba en el planeta. Estos vientos ácidos se mezclaban con aires puros. El agua, es decir, las 3/4 partes de la Tierra, eran dulces y limpias, pero las lluvias ácidas que provenían de las erupciones volcánicas fragmentaron grandes superficies rocosas, es decir, diversos lugares. Se mezclaron con gases y otros sedimentos, los que cayeron en los grandes océanos, lo cual se redujo a sales minerales hoy en día. Según los científicos, estas son las razones de su origen, y se ha mantenido salada, ya que, como ustedes conocen el ciclo del agua, recuerden, cuando hay altas temperaturas, estas se evaporan las moléculas del agua y estas forman nubes. Luego, las nubes, impulsadas por el viento, se encuentran con temperaturas bajas y el choque de estas dos temperaturas produce las precipitaciones, es decir, la lluvia. Estas caen en el continente, es decir, sobre la tierra también y sobre el mar. Cuando cae sobre la tierra, las precipitaciones se juntan, como vimos en la infiltración, cuando traspasan al suelo o al subsuelo. Y esta lluvia se concentra. Cuando se arrastra al suelo, arrastra también otros sedimentos u otros minerales y la llevan a los ríos. Y estas sales minerales son las que se encuentran en el mar, porque todos los ríos llegan al mar. Y luego se vuelve a repetir este ciclo. Entonces, el ácido carbónico que proviene de la erosión de las rocas y aquellas sustancias que son algunas sales y algunos otros minerales quedan depositados en los ríos y estos se arrastran y llegan al mar. Por esa razón existen océanos con agua salada. Ahora vamos a pasar a la página 18, donde se ve cómo se distribuye el agua. El producto de la energía del sol, que el agua cambia de un estado a otro en ciclos continuos entre la atmósfera y la hidrosfera a través del ciclo del agua. ¿Por qué el sol? Porque el sol calienta las aguas superficiales, las que están más arriba, y esas se van transformando en nubes. Estas nubes son las que vemos en la página 19. Estas nubes densas llegan hasta la cordillera de los Andes.
Cuando se realiza la precipitación por el cambio de temperaturas entre altas y bajas, se produce la lluvia. Pero esta lluvia es significativa porque cae en forma líquida, pero con el frío que hace se solidifican, transformándose en los copitos de nieve. Estos copitos son los que abundan en la cima de las montañas de la cordillera de los Andes. Cuando hay bajas temperaturas o esta nieve se va cayendo por la cantidad que hay, ¿cierto? Que no puede soportar tanta, esta va cayendo y se van formando ríos, van derritiendo y el agua que va corriendo va agregándose los sedimentos y las sales minerales que tienen los mismos suelos. Estos ríos son los que avanzan y al avanzar pueden atravesar superficies muy secas donde estas aguas se infiltran y pasan a ser aguas subterráneas. Junto a ello también pasa un río contundente, como el que vemos en el 18, en la página 18. Se dan cuenta que es el mismo río que viene de las montañas, la cual llega al mar. Y este proceso se realiza continuamente en el ciclo del agua. Vale decir también que no todos los lagos son pequeños recintos donde se estancó esta agua, pero constantemente va cambiando. Va a depender de las lluvias y de las infiltraciones. Estos lagos pueden ser de agua dulce o también de agua salada y va a depender también de las especies que vivan ahí, porque hay animales que viven en zonas donde hay agua dulce y otros que viven en zonas de agua salada. Entonces el océano y el mar son extensiones de agua salada. ¿Qué diferencia podríamos notar entre el océano y el mar? Bueno, el mar se le llama a cierto territorio del océano que confluctúa o choca o llega a tierra. En cambio, el océano no llega a tierra. Es agua rodeada de agua y no se ve nada más que agua. La parte cuando se hacen las olas vendría siendo mar, que es la playa. ¿Ya? Esta es la orilla de la playa, es la orilla del mar. Bien, ahí podemos hacer un anclaje, ¿cierto? ¿Qué son los acuíferos? Bueno, corresponden al agua dulce subterránea, de la que nosotros llamamos de la infiltración, la que se realiza por los acueductos que hacen los ríos en ciertos lugares, porque esto no se produce en todos lados. Eso, chicos. Vamos a pasar entonces a la página 20 y 21, donde se ven las reservas de agua que hay. Bueno, en el norte los pocos recursos hídricos son de bajo caudal, porque aquí, como ustedes saben, es un lugar desértico, es seco, y las precipitaciones son escasas, por no decir que casi nunca llueve. Hacia el centro ya va en aumento. Aquí ya los caudales son más repletos y hay también más presencia de biodiversidad, es decir, de plantitas y de animalitos que están alrededor de los ríos. Y ya en el lado sur, al finalizar Chile, como vemos en la página 21, están los glaciares. Aquí está la laguna San Rafael, la que está cubierta de campos de hielo. Entonces, niños, ahora vamos a pasar a la guía. Vamos a ir describiéndola. Aquí está el mapa conceptual, la actividad del gráfico del planeta, de cuántas partes son de agua. Acá también hay un mapa conceptual que especifica un poquito más en profundidad los tipos de agua, el agua salada y el agua dulce. El agua salada de los océanos tenemos el Atlántico, el Pacífico y el Índico. También en los mares, como el Mediterráneo, por ejemplo, que es donde está Grecia, Roma, todo el mar que los baña. El agua dulce vendría siendo la que está en la atmósfera, de un 0,01%, fíjense, en lagos y ríos, en capas y humedales del suelo, y los icebergs junto con los glaciares. Ya, aquí tenemos 4 preguntas. La número 1, ¿qué es la hidrosfera y cuánto porcentaje tiene en el planeta? La número 2, ¿qué características define el agua salada? Da 3 ejemplos de masas de agua salada. Y la número 3, que dice qué características define el agua dulce. Da 3 ejemplos de masa de agua dulce. Entonces, entre la 2 y la 3 deben describirme el agua salada y el agua dulce. Y finalmente la número 4, ¿qué son los acuíferos y cómo se forman? Es lo que yo le llamaba la infiltración de estos.
Luego tienen que completar el siguiente cuadro, donde sale la masa de agua, que son los ríos, los lagos, la nieve, los océanos, los campos de hielo, los mares, las aguas subterráneas y los glaciares. Cada uno de ellos, ¿qué tipo de agua son? ¿Dulce o salada? ¿Y en qué estado de la materia se encuentran? O sea, líquido, gaseoso. Ya chicos, ahí completamos y terminamos con la guía número 1. Ahora pasamos a la segunda guía que está en el cuadernillo número 2. La portada es del Feliz Día del Niño y de la Niña. Cuando tengas miedo y no veas la salida, recuerda que en la oscuridad es cuando más brillan las estrellas. Los cuentos de hadas son reales, no porque presenten dragones, sino porque nos enseñan que podemos vencerlos. Y al último dice, las grandes ideas no son del más inteligente, sino del que se esfuerza por conseguirlas. Espero les haya gustado estos mensajes motivacionales y disfruten su niñez, porque es lo más bello que van a tener. Y entonces comenzamos con la guía de trabajo número 2. El objetivo de ella es conceptualizar la composición física, química y el comportamiento del agua en los océanos. Entonces nos vamos a la lección número 2, las características de los océanos y lagos, que están ubicadas desde la página 24 a la 35. Bueno, aquí hay un experimento, el cual no podemos realizar, no tenemos los elementos. Nos vamos a ir a la página 25, donde aparece el siguiente dibujo. Y entonces en el siguiente dibujo podemos destacar la profundidad tanto de los lagos como de los océanos. Los lagos llegan a 1000 metros y los océanos a 4000 o más. Recuerden que el humano sabe más sobre el espacio exterior, es decir, fuera del planeta, que la profundidad de los océanos. Bueno, aparte de las diferencias de profundidad, tenemos otros 3 conceptos: la temperatura, la luminosidad y la presión. La temperatura es la energía que entrega el sol en las aguas. Pueden ser cálidas o frías. Claro, por la ausencia del sol se generan temperaturas frías. Entonces, en esta masa de agua que es afectada por la energía del sol, podemos interactuar entre aguas cálidas y aguas frías. La luminosidad también proviene del sol. Esta es la cantidad de luz solar que ingresa a la masa de agua por la superficie de esta. Entonces, obviamente, los lagos van a ser más luminosos que los océanos. Claro que dependerá de la profundidad. Por eso que nosotros cuando estamos en la playa podemos ver a través del agua. Cuando está transparente podemos ver las conchitas, las piedritas, los pequeños pececitos, las pulillas, todo lo que está a la costa de la playa o en la orilla de la playa. Y también tenemos la presión. La presión es la fuerza que se ejerce. Cuando uno va nadando en la superficie, digamos, o flotando, y se sumerge, sienten una presión en los oídos, ¿o no? Un tipo de fuerza que los impulsa hacia afuera, pero cuando hay corrientes los impulsa hacia abajo. Ya, esa presión que sienten en su cuerpo es la presión que se genera por la profundidad. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. No hay oxígeno y nosotros lo necesitamos para poder estabilizar nuestra respiración. Ya, si estuviéramos con un tubo de oxígeno, también sentiríamos la presión que hay dentro del océano que nos expulsa o nos atrae. Esa es la fuerza que se ejerce. Bueno, la diferencia de los océanos y los lagos y los mares es que los océanos son grandes masas de agua salada y los separan los continentes, es decir, las superficies terrestres. Los mares son las zonas que rodean a los océanos, las que están cercanas a la costa, recuerden, la orilla de playa. Ese vendría a ser mar. Es de un territorio hasta la costa, desde el océano a la costa. El agua de los océanos y mares, a diferencia del agua dulce, presenta una gran cantidad de sales minerales. Entre ellas está el cloruro de sodio, que es la misma sustancia que nosotros utilizamos para salar los alimentos. Ya. Por otro lado, entonces tenemos los lagos, que son masas de agua dulce y también hay de agua salada, recuerden. Estas siempre van a estar conectadas a un río por el que los provee de agua.
Si bien la mayoría de los lagos tiene agua dulce, hay excepciones, como por ejemplo la del lago Budi, que está en la región de la Araucanía, en Chile. Esa es salada. Ahora vamos a ver algunas características de los océanos. Dice, la profundidad de los océanos es la distancia que hay entre la superficie y el fondo. De esta característica dependen la temperatura, la luminosidad y la presión de sus aguas. De modo que las características mencionadas difieren o marcan 3 zonas: la zona litoral, la zona nerítica y la zona pelágica. La zona litoral habitan tanto animales marinos como animales voladores, es decir, las aves. En la zona nerítica vamos a encontrar los plancton, los peces, los moluscos y los crustáceos. Y la zona pelágica se divide en 2, la zona fótica y la zona afótica. La zona fótica es donde llega la luz del sol y la energía solar. Aquí abundan animalitos que la necesitan para su sustento, además de una fauna inmensa de peces. Bajo los 200 metros vamos a encontrar animales de gran tamaño, como los tiburones, los pulpos, las ballenas, etc., los cuales no requieren de la energía solar para vivir. Ahora vamos a ver las características de los lagos. Entonces, ¿cuáles eran las características de un lago? Primero, que es agua rodeada de tierra. Completamente diferente a una isla. Una isla es tierra rodeada de agua. Ya. Veamos, ¿cuáles son las similitudes? ¿En qué se parece un lago y un océano? Ya, aparte de que los dos son compuestos de agua. Ya, a ver qué se les podría ocurrir de lo que nosotros vimos: la temperatura, la luminosidad, la profundidad, la presión. Ya, les explico. En la parte de la superficie donde está nadando la nutria es igual que en el océano. ¿Por qué? Porque en esa parte donde está más iluminado y donde la temperatura, es decir, el agua va a ser más cálida porque absorbe los rayos del sol. ¿Y qué pasa en la profundidad? Es oscura y es más fría. Igual que en un océano. Ahora, ¿en qué se diferencia un lago y un océano? Ya, se diferencia en su expansión, porque obviamente el océano es mucho más inmenso, y en la profundidad, porque la de un lago es limitada y la de un océano aún el humano no ha podido explorar las recónditas profundidades de un océano. Bien, ahora vamos a ver los fenómenos del agua que se producen: olas, las mareas y las corrientes. Primero, olas. En su guía hay una definición, vamos a leerla. Dice, son movimientos circulares vacilantes producidos por el viento que sobrepasa las partículas de agua en los océanos. Dependiendo de la fuerza del viento, generará olas de mayor magnitud. Bueno, todos hemos visto en la orilla de la playa cómo se generan las olas de una forma simétrica y tiene un ritmo. Este ritmo se debe al viento y a la corriente que esté pasando por el agua. Ahora vamos a ver las mareas. Vamos a leer la guía. Las mareas se producen por la fuerza de atracción que genera la gravedad de la Luna en la Tierra. Como la Tierra es más grande, no flota hacia la Luna, pero sí logra atraer al mar, puesto que sus partículas son inestables y siempre están en movimiento. Esto genera mareas altas y mareas bajas. Voy a tratar de colocar un video para que ustedes puedan comprenderlo mejor, si es que YouTube me lo permite. ¿Ya, chicos? Esto, al generar mareas altas y mareas bajas, permite que la fauna marina se va cambiando de hábitat o se cambia de lado dependiendo de la marea. ¿Por qué? Porque hay animalitos, recuerden, que son presas. Entonces ellos siempre van a estar buscando dónde pueden esconderse. Y los depredadores van a estar buscando obviamente las corrientes que les beneficien a ellos. Las mareas son el resultado de 3 interacciones importantes: la atracción de la Luna, la del Sol y la rotación de la Tierra. La Tierra y la Luna se atraen mutuamente, es la atracción gravitacional, pero el punto más alejado de la Tierra es menos atraído que el punto más cercano. Es como si la Tierra se estirara. No obstante, el agua de los océanos se deforma más que la Tierra, formando en el planeta una suerte de salvavidas. Son las mareas estáticas.
El efecto del Sol es idéntico, pero como su distancia con la Tierra es mayor, ejerce una fuerza 2 veces menor. Si la Tierra, la Luna y el Sol están alineados, sus efectos se suman y hablamos de marea viva. Las mareas importantes ocurren durante esos periodos. Si la Tierra, el Sol y la Luna están en ángulo recto, sus efectos se contrarrestan. Hablamos entonces de marea muerta. Sin embargo, esta mecánica es perturbada por la rotación de la Tierra. Tiene como principal efecto mover en el tiempo y en el espacio la llegada de las mareas. Así se forman en la superficie de los océanos ondas de marea de mayor a menor amplitud. Las corrientes, la profundidad y la forma de las costas también influyen mucho en estas ondas. Es por ello que en algunas partes hay 2 mareas por día. Es el caso en la costa atlántica europea, mientras que en otros lados hay una sola. Y ahora vamos a ver la corriente. Igual en la guía dice, es la circulación de masas de agua producidas en el océano. Surgen del movimiento de la Tierra con el viento y la temperatura. Existen corrientes superficiales y profundas en toda la hidrosfera. Hidrosfera, recuerden, es el agua. Ya, entonces las corrientes van a depender de dónde comiencen. Por ejemplo, la corriente de Humboldt se origina por la subida de aguas frías profundas. Tiene como consecuencia la ausencia de lluvias y la sequía de la zona norte de Chile. La corriente arrastra plancton hacia la superficie, aumentando la diversidad de especies. La corriente de Humboldt, niños, comienza en el polo sur, ahí donde están los pingüinitos que se deslizan de guatita. En esa corriente van. Estos pingüinitos van recorriendo por la zona fría y alcanzan hasta cerca de estas costas. ¿Por qué? Porque el agua está fría, entonces les permite, porque ese es su medio ambiente, su hábitat. Pero ¿qué pasa cuando una corriente fría choca con una corriente cálida? Ya, eso es lo que tenemos en la página 33. Fíjense, la corriente cálida que proviene desde el Ecuador. ¿Por qué en el Ecuador? A ver si recuerdan. Bueno, porque en el Ecuador es donde llegan los rayos del sol directamente. Y esto le permite que esta zona siempre sea cálida. Las temperaturas siempre van a ser altas. ¿Y qué pasa cuando esta corriente de aguas cálidas choca con las corrientes de agua fría? Genera precipitaciones. Y estas precipitaciones son porque el agua se evaporó. Estas gotitas que se fueron evaporando forman las nubes y esta nube cálida choca luego con el viento frío, se produce este intercambio de temperaturas y cae el agua. Por eso esta zona siempre está lloviendo. Esta zona es tropical, lluviosa. Ya, acá tenemos la corriente del Niño. La corriente del Niño es un fenómeno que es cíclico, o sea, es cada cierto tiempo. Es un ciclo oceánico y atmosférico, ¿ok? Porque tiene que ver tanto con el mar y con el viento. Ocurre cuando las aguas del Océano Pacífico, que son frías, se calientan, provocando alteraciones climáticas de distintas magnitudes en diversos lugares del mundo. Existe una masa superficial de agua cálida en la zona más oeste del Océano Pacífico, cerca de Australia, que es la que estamos observando. Mientras que cerca de las costas de América del Sur, el agua es fría. Sin embargo, cada cierto tiempo, debido a las condiciones del viento, del océano, el movimiento de las aguas cálidas se va desplazando, pero lentamente. Y ese ejercicio natural que se desarrolla genera movimientos de agua con temperatura mayor a 3 o a 7 grados, que es más de lo normal que ocurra en la corriente Humboldt. Piensen, ¿qué temperatura debe haber en el polo? Entonces, a consecuencia de este calentamiento en el agua, el mar hace que forme y se desarrollen nubes, una cantidad anormal. Y estas son las famosas lluvias. Estas lluvias son saladas y con una baja concentración de oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque viene de la corriente de Humboldt y esta está salada. Recuerden que en el polo el proceso de solidificación expulsa la sal y llega al océano.
Y ese es el océano que mueve la corriente Humboldt. Por esa razón las lluvias son saladas, las de este sector. Hay distintos tipos de lluvias también. Bueno, aquí, ¿qué es lo principal? Que va a permitir que los animalitos, la fauna marina, se desplace. ¿Como cuáles? Como las sardinas, las anchovetas, que son el platillo principal ¿de quién? De los lobos marinos. Entonces estos son los que van a estar en constante movimiento. Y es lo que nosotros vemos. Pasemos entonces a la guía. Bueno, aquí tenemos lo mismo que sale en el libro, chicos. Lo de los océanos, la diferencia con los lagos, las características del agua, que es la temperatura, la luminosidad, la presión y la profundidad. Después tenemos lo que son las olas, las corrientes y las mareas. Luego la pregunta, ¿cuáles son las características que diferencian a los lagos y a los océanos? Y explica la corriente de Humboldt. Si ustedes necesitan revisar en internet o investigar, lo pueden hacer, están libres de eso y bienvenido sea. Escribe el número de la columna A en la definición que corresponde en la columna B. Y finalmente dibuja un animal que viva en el océano. Aquí le puse algunos ejemplos. Ya, ahora paso a la guía número 3 del cuadernillo 3. Ya, el objetivo de ella es analizar los distintos usos del agua y reflexionar sobre su cuidado. Entonces vamos a ver el agua en el planeta, que es la unidad 1, y la lección 3, que son los usos y cuidados del agua. Estos se encuentran desde la página 36 a la página 45. Y entonces vamos a observar la página 36, donde vamos a ver un gráfico. Este gráfico nos presenta la extracción del agua. Por ejemplo, tenemos el agua que se ocupa para el regadío, para las industrias, en la minería, el enfriamiento de plantas termoeléctricas, para lo que es municipal, para la acuicultura y para la ganadería. Para el que se está preguntando qué es la acuicultura, son actividades junto con técnicas que utilizan los especialistas para poder conocer más sobre el desarrollo y la procreación de la fauna marina. Por ejemplo, cuánto tiempo tardan ellos en reproducirse, cuál es su medio ambiente, su hábitat, tanto de los peces, los moluscos, los crustáceos, etc. De acuerdo a este gráfico, van a responder la pregunta número 1 de su guía, que dice ¿en qué actividades se utiliza más el agua y en cuál actividad se utiliza menos? Ya el resto de las preguntas van a ir respondiéndola, o sea, mediante vamos avanzando en las páginas. A ver, hablemos un poquito sobre el gráfico. Observen que el regadío, es decir, las plantitas, es lo que más consumen. Y la ganadería consume muy poquito. Es curioso porque si nos ponemos a pensar, la ganadería son las vaquitas, los toritos, las terneras, que son sus crías, y ellos ocupan menos agüita. Sin embargo, ellos se alimentan de las plantitas. Entonces, en el fondo también están consumiendo el agua porque es el agua que absorbieron las plantas. ¿No es curioso? Ya, sigamos mejor. La página 37. Tenemos el riego, que es de los cultivos, las áreas verdes. También tenemos aquí a un señor pescador que está aprovechando de llenar su bote. No alcanzo a ver, deben ser como moluscos. Y abajo tenemos la central hidroeléctrica, que es el agua que se utiliza para generar energía eléctrica. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cómo hace eso de generar energía eléctrica? Bueno, la presión del agua, la fuerza con la que va, es la que lo genera. El agua se emplea en actividades cotidianas como por ejemplo cocinar, limpiar, la higiene. Muy importante, niños, la higiene. Ya. A ver, vamos a definir aquí un poquito el agua que están utilizando para regar. ¿Sería agua dulce o agua salada? Agua dulce. El agua que está
mejor dicho, donde viven estos moluscos que retiró el señor pescador. Esa agua, ¿cuál sería? Agua salada. Ya, las centrales hidroeléctricas son por los ríos, estos caudales que atraviesan, que van al mar. ¿Es agua dulce o agua salada? Agua dulce. El agua que se emplea en las actividades cotidianas, agua dulce también. ¿Se fijan que utilizamos mucho más el agua dulce que el agua salada? Y sin embargo es la que menos hay en el planeta. Entonces debemos ser conscientes en el uso de ella. Vamos a pasar entonces a la página 38, donde sale la contaminación del agua. Esta parte es muy triste. Lo hemos visto en la asignatura de lenguaje también. Veo que todos los textos se pusieron de acuerdo en demostrar cómo está contaminado el planeta. Bueno, es para crear conciencia también. ¿Qué opinan ustedes? Ya, vamos a ver las imágenes. Vemos a un señor que está esparciendo un pesticida en las plantas. ¿Para qué? Para que los bichitos no lleguen ahí, no se coman la semillita, la frutita que vaya a brotar de esta plantita. Después vemos al lado cómo las aguas hervidas llegan a los océanos. Como también está lleno de basura, sobre todo de plástico, como vimos en el texto de lenguaje. Y en la última vemos algo ya desastroso, que serían los combustibles, los tóxicos, todos estos químicos que se utilizan para diversas cosas, diversas actividades. Bueno, como dice aquí, la contaminación del agua es cualquier acción natural o humana que altera su composición y estado natural. Pero chicos, les tengo una noticia. Porque existe una tecnología que es una máquina llamada osmosis inversa, que es capaz de purificar y de mineralizar el agua. Es decir, le saca todas las partículas y moléculas sucias y las convierte en puras. Esto gracias a un proceso. Es una máquina que consta de 7 pasos. Y en cada paso va limpiando. Y al final mineraliza. ¿Por qué? Porque el organismo necesita de ciertos minerales para poder desarrollarse y crecer. O estar estable, saludable. Ya, a ver si también puedo agregar ese video. El agua es vital para el ser humano, pero si la tomamos contaminada, dañamos el 75% de nuestro cuerpo. Para transportar el agua potable, nosotros tenemos sistemas de tuberías antiguas, llenas de óxido, ratas, pelos, heces fecales y una variedad de bacterias y desechos tóxicos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 9 millones de personas por enfermedades relacionadas con el agua. Se presentan con síntomas como la diarrea, vómito, deshidratación, dolor de estómago, fiebre, dolor de cabeza. Las causas principales son las bacterias, químicos, sedimentos, metales existentes en el agua. Un agua sana debe ser incolora, inodora e insípida. En la década de los 60, en Estados Unidos, se lanzó un método llamado ósmosis inversa, considerado hasta ahora como el método más avanzado de filtración para la purificación del agua, sin utilizar ninguna sustancia química. Es utilizado en algunos países para convertir el agua del mar en agua potable y apta para el consumo, así como también por la NASA para procesar la orina y convertirla en agua pura. También tiene aplicaciones médicas. Por ejemplo, se utilizan equipos de hemodiálisis para limpiar la sangre de los enfermos renales y reinsertarla en su cuerpo. El proceso de purificación de ósmosis inversa tiene 7 etapas. Etapa 1. El agua atraviesa primero un filtro de sedimentos que retienen las partículas en suspensión hasta 5 micrones. Arena, algas, lodo y polvo. Etapa 2. Luego pasa al filtro de carbón activo. Está compuesto de carbón activado de alta calidad que remueve el cloro, olor, contaminantes orgánicos, pesticidas y químicos que afectan el sabor. Etapa 3. Luego al filtro de 1 micrón. Este filtro de sedimentos está hecho 100% de pura fibra de polipropileno. Posee alta capacidad de filtración para remover partículas de hasta 1 micrón. Etapa 4.
Cuando llega a la membrana de ósmosis inversa, el agua llega al corazón del sistema. La membrana de ósmosis inversa filtra hasta 0,0001 micrones. Eliminará el 99% de las materias indeseables, gracias a una circulación constante de agua. Ninguna materia puede depositarse en la superficie exterior de la membrana, de tal forma que las materias presentes serán evacuadas progresivamente hasta el alcantarillado. Esta es una cualidad única de nuestros filtros. En el paso 5, el agua pasa por un cartucho de post-carbón aprobado por la NSF. El post-filtro de carbón está diseñado para mejorar aún más el sabor del agua que proviene del tanque de almacenamiento. En la etapa 6, el agua pasa a través del mineralizador. Aquí se le devuelve al agua la cantidad adecuada de minerales que nuestro cuerpo necesita, minerales como el sodio, potasio, calcio, entre otros. La etapa 7 es la etapa final. Aquí el agua atraviesa una luz ultravioleta, la cual, de la misma manera que en centros médicos es utilizada para esterilizar material quirúrgico, aquí la utilizamos para mantener estéril nuestro equipo. Finalmente, el agua va directamente a la llave de acero quirúrgico. Con este proceso podemos obtener agua pura de la mejor calidad, cristalina, fresca y desde su grifo. Mejora su salud y la de los suyos. No cambia el sabor de los alimentos. Perfecta para lavar las frutas y cocinar las verduras. Pastas, arroces, sopas con agua pura, mejorando y favoreciendo la cocción y manteniendo las cualidades naturales de los alimentos. Mejores bebidas e infusiones de sabores puros. Cubos de hielo más transparentes y que no cambian el sabor de sus bebidas. Gracias a su innovador sistema hidroneumático, obtendrá mayor flujo de agua purificada. Termine con la compra de agua embotellada, ya que dentro se forman algas y con el sol el plástico despide una sustancia contaminante. Agua pura y saludable para los biberones de los bebés. Estupenda para sus mascotas. Al ser un agua baja en mineralización y exenta de cloro, no presenta sedimentos y es perfecta para pacientes con cálculos renales. Además, con una sola planta podemos proveer de agua para el grifo, un refrigerador o un dispensador. Ya, cuidemos el agua. La contaminación del agua tiene efectos negativos sobre los ecosistemas y en la disponibilidad de este recurso. ¿Cómo podemos contribuir al cuidado del agua? Dice que riega en las horas de menos calor. Yo he visto muchas personas que riegan cuando hay tremendo sol y eso es dañino para las plantas y para las flores, y, bueno, en general todo lo que es verde. Repara las llaves que gotean, lógicamente, porque aquí se está haciendo un gasto inútil y además le va a salir caro. Toma duchas cortas. Este es muy importante. Yo he visto personas que se tardan media hora en el baño y no es para tanto. A lo menos 7 minutos. 7 minutos pueden ya lavarse el cabello, enjuagarse, ¿cierto? Aplicarse jabón y no dejar correr el agua, sobre todo cuando se lavan los dientes. Hay personas que abren la llave y le echan la pasta al cepillo y están ahí bastante rato y el agua corre que corre. Eso también es muy importante. Ya, entonces vamos a la guía. Lo que teníamos entonces era el gráfico, la primera pregunta, la segunda que dice ¿qué otros usos le dan los seres humanos al agua? La número 3 describe 3 acciones para reducir y o cuidar el consumo de agua en el hogar. 4. ¿Qué consecuencias tiene el ecosistema si se contamina el agua? Ya, en el segundo ítem tenemos lee y analiza la siguiente información, luego responde las preguntas. En este texto ustedes deben identificar cuáles son los problemas que los seres vivos pueden ocasionar cuando falta el agua potable. ¿Por qué razón se generan enfermedades en zonas donde no hay recursos de agua potable? Y si ves niños mal utilizando el agua potable, ¿qué le dirías a ellos para que tomen conciencia de su mala acción? Entonces hasta aquí termina la guía número 3 y pasamos a la guía número 4 del cuadernillo número 4. El objetivo de ella es identificar las características del agua y explicar la importancia de su consumo y cuidado. Bueno, aquí es un taller. Si han tomado y han prestado totalmente atención,
van a poder responder con los contenidos y conocimientos que ya tienen en su cabecita. Entonces vamos a ver, aquí tienen que escribir el número de la columna A en la definición de la columna B. Ítem 2. Encierra en un círculo la alternativa correcta. Debe ser una opción, no me vayan a marcar dos. Y finalmente llegamos hasta la 12. Ese es todo el taller. Y finalmente agregué este mapa conceptual, el cual recopila todo lo más importante de la unidad. Es el agua en el planeta. Esta está distribuida tanto en agua dulce y en agua salada. El agua dulce se presenta en los ríos, lagos, glaciares y acuíferos. En cambio, el agua salada está presente en los océanos y mares. Los océanos y los mares tienen tres fenómenos. ¿Cuáles serán? Las olas, las mareas y las corrientes oceánicas. Además de todo esto, el agua en el planeta es un recurso vital, indispensable para la vida. Por ello es que los usos son domésticos e industriales. También están lamentablemente expuestos a una contaminación. Por ello debemos tener medidas de cuidado para su buen uso. Y recuerden, niños, que es el mes de los gatos. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.